Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz hablándoles a ustedes de nuevo desde Boston, Massachusetts, USA. Estamos en una nueva serie, en la serie que busca cómo entender la esencia, la naturaleza, las características, las propiedades de lo que nosotros entendemos como un ser humano o un animal humano. En estos primeros episodios estamos hablando acerca de cómo nosotros, los seres humanos, adquirimos conocimientos. En el episodio anterior hablamos acerca del sentido común como una manera de adquirir conocimientos y también hablamos de la intuición con sus propias fortalezas y sus propias debilidades. Pero yo quiero establecer desde el principio que yo doy como asentado que no vamos a encontrar en esta búsqueda una fuente que nos dé el 100% de la verdad. Solamente andamos buscando y encontraremos fuentes y encontraremos una vía, una manera, una perspectiva de entender al ser humano que nos dé más o menos una aproximación a la verdad. Y lo que andamos buscando es una combinación de todas esas fuentes que nos lleven a la más cercana aproximación a lo que nosotros entendemos e históricamente se ha entendido lo que es un ser humano. En este episodio vamos a continuar con las maneras que nosotros usamos para adquirir conocimientos. Primera manera que voy a mencionar en este episodio es la autoridad. He tenido varias conversaciones con diferentes amigos, diferentes compañeros, acerca si podemos nosotros catalogar la autoridad como una fuente de información. Y sí, es una fuente de información. Por supuesto, con sus propias debilidades, propias fortalezas. Pero es uno de los métodos más comunes que el pueblo, que la gente, que casi todo el mundo usa para adquirir nuevos conocimientos. Y estos conocimientos vienen generalmente, frecuentemente, de unas personas que nosotros consideramos como expertos o de algunas personas a las cuales nosotros les hemos otorgado un nivel de confiabilidad de lo que ellos nos van a decir va a ser verdadero. Ahora, al final de cuentas, el uso de la autoridad para adquirir conocimientos implica aceptar nuevas ideas por la única razón que alguien con autoridad, alguien que es considerado ser un experto, lo está diciendo, lo está afirmando como verdadero. Voy a hacer un paréntesis aquí, un paréntesis muy importante. Los conocimientos derivados de una fuente de autoridad, como son los expertos en alguna materia u otra, políticamente hablando en los Estados Unidos, y no tanto, pero sí existe la misma dinámica en Europa. No estoy muy seguro cómo esta dinámica se maneja en México o en El Salvador o en el resto de Latinoamérica, pero esta es la dinámica. Esta es la dinámica. Los conocimientos obtenidos de los expertos se han puesto en tela de juicio recientemente. Están siendo cuestionados vigorosamente por algunos sectores políticos que aquí en Estados Unidos están asociados con los grupos políticos conservadores, como por ejemplo esos que niegan la existencia del calentamiento climático, a pesar que los científicos expertos ya han probado que la presencia y las acciones del Homo sapiens, nosotros, los animales humanos, hemos contribuido grandemente a ese calentamiento. Pero existen sectores dentro de la sociedad que todavía niegan que eso es una verdad. Y casi esos sectores, esos grupos vienen de los grupos conservadores. Grupos como, por ejemplo,
los que votaron por el expresidente de Estados Unidos llamado Trump. Esos grupos todavía existen. Bueno, este movimiento más político que científico considera a los expertos científicos, venga de donde venga, como parte de un grupo elitista, como miembro de unos grupos intelectuales que ellos creen minusvalen las ideas de los pobres, obreros, campesinos, sin diplomas de colegio, diplomas de la preparatoria, diplomas de bachillerato o diplomas de universidad, y que estos elitistas, ellos piensan, los menosprecian, les falta el respeto y no le tiene confianza a los conocimientos, tal vez tradicionales conocimientos de sus propios, de su propio contexto social. No le tienen confianza a esos conocimientos y los tratan con desdén y los ven como inferiores, los ven despectivamente. Esa dinámica la vimos claramente durante los momentos más fuertes de la pandemia aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, en cómo la vacuna contra el presente virus ha sido negativamente recibida por muchos de esos miembros de esos grupos. Hace unos pocos años, por otra parte, los conocimientos derivados de la autoridad, de la comunidad científica, de esos académicos, de esos estudiosos, se respetaban. Uno confiaba que nos estaba diciendo la verdad hasta ese momento en el proceso científico. Pero ahora se cuestiona y frecuentemente se rechazan. Bueno, pero voy a dejar esta dinámica para otra serie de grabaciones, pero basta decir en este momento que el cuestionamiento y ataques a los expertos, a las autoridades, de donde histórica, tradicionalmente nosotros hemos obtenido conocimientos, no, de esos expertos de diferentes ramas científicas, el cuestionamiento a esa información se ha incrementado recientemente. Bueno, las otras autoridades que pueden considerarse como fuente de conocimiento incluyen los padres de familia, obviamente, especialmente cuando uno está creciendo, aunque llegan momentos durante nuestra adolescencia que cuestionamos y rechazamos todo eso que nos han dicho los padres. Algunas veces lo hacemos por rebeldía, otras veces es porque nuestras experiencias de la nueva generación tienen diferentes experiencias y son cuestionables si las experiencias que tuvieron nuestros padres fueron las mismas. Otra fuente de conocimiento por autoridad son los medios de comunicación. Y esta es una grande. En nuestros tiempos llegan a ser la única, y lo vuelvo a repetir, la única fuente de conocimientos para muchísima gente, para muchísimos pueblos, principalmente ahora que todo el mundo tiene un teléfono portátil, un teléfono celular. Otras, lógicamente, fuentes de conocimientos basados en la autoridad son los que vienen de los médicos, cuando consultamos a los médicos, los sacerdotes, los curas, los pastores, cualquier autoridad religiosa, los profesores de los colegios, en las universidades. Bueno, en algunas partes de mi pueblo también es el brujo, el curandero, el chamán. Es una fuente poderosa de conocimiento porque tiene mucho respeto, tiene mucha confiabilidad dentro de un sector del pueblo. Ahora, si bien en un mundo ideal deberíamos poder confiar en las figuras de autoridad, el presente y la historia, y este es otro problemita, nos ha enseñado lo contrario. Y muchos casos de atrocidades contra la humanidad han sido inspirados por teorías e ideologías falsas. Han sido causados por personas que siguen la autoridad sin cuestionamiento. Aquí en Boston, en muchos carros, tienen una señal atrás del carro, algo escrito, y que dice, siempre cuestiona a la autoridad.
Bueno, entonces, por ejemplo, los juicios de las brujas aquí en Nueva Inglaterra, los juicios y los crímenes durante la Inquisición en Europa, en España, los crímenes de guerra nazis y otras muchas cosas en recientes y presentes guerras son causadas por gente que sigue ciegamente lo que la autoridad dice. Por ejemplo, ayer vi una noticia en la estación rusa, esa estación que se llama RT, R por Rusia y T es Today en inglés. Y un ruso fue entrevistado por un reportero de la RT y le pregunta, ¿qué te parece ahora que estamos en esta nueva operación en Ucrania? Porque Putin y no le quiere llamar guerra. Y la persona contestó lo siguiente. Y esto yo lo leí en español, lo leí en inglés y dice lo siguiente. Por supuesto que sí estamos correctos en esta operación especial en Ucrania, dijo. Lo decidió nuestro comandante supremo y él nunca se equivoca. Hagan ustedes sus propias conclusiones acerca del poder de la autoridad para divulgar nuevos conocimientos. Bueno, en un nivel más benigno, regresando un poco a lo que mencioné en las grabaciones pasadas. Si bien la autoridad y los buenos modales nos dicen que hay que hacer la cama, como el ejemplo que yo puse la vez pasada, en la mañana, después que nos levantemos, por ejemplo, resulta que hacer la cama después de levantarnos no es una buena idea, porque las sábanas, el sobrecama, mantiene la cama bien calientita y ese es un ambiente bien propicio para que, porque es un ambiente cálido, húmedo después, para que las chinches, los insectos pequeños, esos insectos chiquitos que en español en algunos países le llaman ácaros, se propaguen. Entonces, por lo contrario, si yo no hago la cama, si mantengo toda la cama abierta, las sábanas abiertas, esos insectos no crecen. ¿No? Bueno, nada más para, como ejemplo, que la autoridad no siempre tiene los conocimientos correctos. Sin embargo, el hecho es que gran parte de la información que adquirimos es a través de la autoridad, porque no tenemos tiempo para cuestionar e investigar de forma independiente cada pieza de conocimiento que aprendemos a través de la autoridad. Es imposible, para mí es imposible. Yo trato principalmente en asuntos muy fuertes y contundentes que están pasando en este momento en nuestros tiempos, como es la guerra de Ucrania. Yo trato de investigar cuál es la verdad, pero la única solución que yo encuentro es aprender cómo evaluar las credenciales de las figuras de autoridad, evaluar los métodos que usan para llegar a sus conclusiones y evaluar si tienen alguna razón escondida para engañarnos. Bueno, yo ya publiqué una grabación acerca de este asunto, de esta dinámica. La voy a poner otra vez en mi página web para aquellos que quieran oírla otra vez. Para terminar el tópico de la autoridad, como fuente de conocimiento, hay algunos pensadores que también tengo que mencionar, refutan la idea que la autoridad tenga ninguna autoridad, ningún poder, perdón la redundancia. La autoridad no tiene autoridad para darnos nuevos conocimientos, porque estos pensadores creen que los conocimientos, las ideas, se desarrollan dentro de un contexto social, dentro de unas redes de personas y de ideas y de objetos. Entonces, nuestros conocimientos, de acuerdo con esta perspectiva, se adquieren en un contexto social de grupo, no individualmente. Así que un individuo no puede tener esa potencia para promulgar nuevos conocimientos. Que la otra manera de adquirir conocimientos es usando nuestra razón lógica. A esto lo llamamos racionalismo. El racionalismo implica el uso de la lógica y el razonamiento para adquirir nuevos conocimientos. Con este método se establecen premisas y se siguen reglas lógicas para llegar a conclusiones sólidas. Por ejemplo, si me dan la premisa de que todos los cisnes son blancos
y la premisa de que este es un cisne, entonces puedo llegar a la conclusión racional de que este cisne es blanco, sin realmente tocar o ver o experimentar un cisne. Entonces, nuestros padres y profesores nos decían, nos urgían constantemente diciendo, ustedes jóvenes no están usando su mente, usen su mente. Bueno, nos estaban diciendo que si usábamos nuestro razonamiento, muy probablemente llegaríamos a una conclusión válida e hiciéramos las decisiones correctas. Entonces, algunos proponen que nuestra capacidad de razonar es innata. Otros rechazan esa idea. No, porque algunos creen que nacemos con la mente completamente sin información, como si fuera una pizarra o un pizarrón en blanco, nada escrito. Todos nacemos iguales con la misma mente que no tiene nada a priori, no nacemos con ningún conocimiento. Bueno, esa es otra perspectiva. Entonces, pero hay problemitas con esta fuente de adquirir nuevos conocimientos, con el razonamiento, usando nuestra lógica. Porque el primer problema más grande es que si las premisas son incorrectas o hay un error en la lógica, la conclusión no es válida. Y ahí está el detalle. Porque existen tantas falacias o errores de lógica en los medios de propaganda, por ejemplo, que hasta babosean hasta el más grande logicista del mundo. Yo, a propósito, por ejemplo, hablando de los medios de comunicación, porque es un tema muy importante en estos tiempos, que algunos medios de comunicación se enfocan en avanzar una ideología extremista. Esos medios de comunicación los he estado estudiando y me doy cuenta que usan deliberadamente falacias para babosear a los oyentes. Usan un pedacito de verdad para concluir verdades grandes y lógicamente derivadas. Uno tiene que ponerle mucha atención. Así que si ustedes adquieren sus conocimientos escupidos de su teléfono o de otras redes de comunicación masiva, tengan mucho cuidado. Bueno, existen, según algunos libros de lógica, libros de psicología, más de 200 falacias o errores de lógica que son comunes. Le voy a dar algunos ejemplos para terminar esta parte, esta grabación. Uno de los ejemplos más populares es criticar a la personalidad o características de una persona o usar prejuicios en contra de una persona sin usar hechos, sin usar razonamiento, sin usar lógica. Y eso lo veo diariamente yo en los discursos políticos, principalmente en las campañas. Como no se le puede ganar el argumento, no se puede ganar lógicamente, y no se le puede ganar al contrincante, entonces el de menos poder y mental lógico comienza a atacar a la otra persona, para desacreditar a la otra persona. Eso se usa en México tanto que muchas veces hasta me da risa. Siempre desacreditando a la otra persona sin pensar lógicamente acerca del asunto que se está tratando. Entonces, en latín eso se llama ataques ad, que quiere decir hacia, hominem, hacia el hombre que está hablando. Unos ejemplos de vida diaria. Tú no vas a entender lo que estoy diciendo porque tú vienes de una familia rica y nunca tuviste que luchar fuerte para salir de la pobreza como yo tuve que hacerlo. Es un ataque a la persona. Otro. Esto es un asunto de mujeres. Tú como hombre no puedes opinar porque no puedes entender nada de los asuntos de mujeres. Okay. Otra falacia, usada principalmente por religiosos dogmáticos extremistas. Y esto lo veo todo el tiempo. Comienzan con un dogma abstraído de la Biblia o abstraído de su libro sagrado, con una doctrina tradicional del
de esa secta religiosa. Tal vez comienzan con un verso de la Biblia y después que eso está establecido como un dogma, buscan y rebuscan por argumentos para defender ese dogma, para defender esa doctrina. Por ejemplo, muchos dogmáticos religiosos están en contra de la evolución biológica del animal humano, de nosotros. No creen en la evolución. Y entonces, como están en contra de la evolución, y ese es su dogma desde el principio, lo ven como el deber de todo creyente digno de su nombre, atacar todos los avances nuevos que están saliendo acerca de todos los científicos que usan ADN de nuestros antepasados, que muestran que sí somos productos de la evolución. Ok, la gran falacia de hoy día es la siguiente, y todos creo que ya pasó a ser algo mundial. En inglés se dice fake news. Fake quiere decir falso y news quiere decir noticia falsa. De todas maneras, en español la llamaríamos verdades alternativas o tal vez verdades de contraconocimientos o desinformación, obviamente, o contaminación de la información. Es una falacia contemporánea, recientemente ubicua, parece por todos los países, por todos lados. Las verdades alternativas, o sea, noticias falsas, lo que hacen es negar la resiliencia, o sea, la solidez de los hechos de la verdad como tal. Se inventan otras supuestas verdades que adoptan como las únicas verdades verdaderas. Pero si uno examina muchas veces ligeramente, a través de un escrutinio ligero, uno los encuentra que son específicamente falsas. Una escritora que es una filósofa en este momento, que se estudia mucho en Estados Unidos, me imagino que tal vez en Latinoamérica también, en Europa, se llama Hannah Arendt. Hannah Arendt escribió libros, escribió algunos ensayos. Estuve leyendo uno de ellos, estudiando un libro de ella. Un ensayo se llama Los orígenes del totalitarismo. Lo escribió en 1951. Y advirtió que el sujeto ideal del gobierno totalitario no es el nazi convencido o el comunista extremadamente dedicado, sino las personas para quienes ya no existe la distinción entre la realidad y ficción, entre lo verdadero y lo falso. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, me imagino que en Latinoamérica, en México, eso está pasando. Divulgando verdades falsas como si fueran verdaderas. Bueno, es una forma de control mental y es muy común. Eso es hablando de hechos alternativos que no existen. No son hechos alternativos, son hechos inventados. Pero es una falacia en términos que lo usan para babosear a la gente y funcionan para desequilibrar al electorado, a la gente que va a votar, para controlar la narrativa, para controlar la historia y hacer pensar a las gentes que piensan de diferentemente que están locas y pretenden presentar hechos alternativos que son verdaderos. Cuando yo veo eso, inmediatamente para mí ese es el sello distintivo de las personas que no son confiables. Por último, esta falacia. Y esto hasta la gente más inteligente que yo conozco, inteligentísimos, caen en esta falacia. Yo creo que todos caemos en esta falacia. Y se llama confirmación de nuestros prejuicios. En otras palabras, la tendencia humana de nosotros a creer historias que confirman
nuestras ideas preconcebidas, porque nos sentimos contentos, se siente muy rico el leer una opinión en un periódico, un ensayo de opinión que están completamente de acuerdo con lo que yo ah, creía y yo opinaba antes de leer el ensayo de opinión. El sesgo de confirmación ocurre cuando una persona de más peso, perdón, da más peso a la evidencia que confirma sus creencias y subestima la evidencia que refuta sus creencias. Bueno, las personas muestran este sesgo cuando recopilan o recuerdan información de forma selectiva y cuando la interpretan de forma sesgada. Los creyentes, estamos hablando aquí de religión otra vez, me perdonan esos que son muy religiosos, pero los creyentes de cualquier fe pueden ver los hechos cotidianos como prueba de sus convicciones religiosas. Les voy a dar los ejemplos. Si los eventos son positivos, los creyentes los ven como milagros. Oh, ese es un gran milagro. Pero si son negativos, si son tragedias, los creyentes los ven como, esa es una prueba de mi fe, como pruebas de fe. Por lo contrario, si yo no soy creyente, si yo no creo en nada, soy espiritual solamente, pero soy humanista, no creo en ninguna religión organizada. Entonces, las personas que no pertenecen a ninguna religión pueden ver los mismos hechos como un refuerzo de su falta de fe. Así que no importa cuán al azar o inocua sea la evidencia, las personas que tienen un sesgo de confirmación pueden usarla para validar lo que ellos creen. Que les voy a poner otro ejemplo que tiene que ver eh, bueno, con la suegra de mi hermano. Ella está convencida de que en las comunidades donde la policía no es fuerte y la policía no arresta a las personas fácilmente y la policía es un poco suave, ahí es donde ella cree que hay más crimen. Pero en esos lugares donde la policía es fuerte, arresta a las personas rápidamente, en esos barrios o en esos pueblos o en esas ciudades, podemos estar hablando de Santiago, Chile, Buenos Aires, Argentina, el Distrito Federal de México, San Salvador, en El Salvador, no importa. Pero si vemos que la policía está arrestando a cualquiera que parece ser criminal y son con una mano dura, nosotros creemos que ese pueblo tiene menos crimen. ¿Y qué resulta? Así como la suegra de mi hermano resulta que las estadísticas muestran lo contrario. No muestran una diferencia entre una policía dura o una policía suave. No muestra una diferencia entre un pueblo donde es un poco menos dura la policía, que tenga más crímenes, que un pueblo donde la policía es muy dura y que tenga menos crimen. ¿Okay? La tendencia humana a creer historias que confirman nuestras ideas preconcebidas, porque mi idea preconcebida en ese ejemplo es que yo creo que usando una mano dura se disminuye el nivel de crimen del pueblo. Entonces, esa tendencia humana de creer historias que confirman nuestras ideas preconcebidas es muy fuerte. Muchas personas sienten se sienten instintivamente con mucho placer cuando evidencias confirman lo que ellas creen de antemano. Ahora, en esta grabación examinamos las dos más maneras de adquirir conocimientos: la autoridad y el razonamiento. Ya hablamos del sentido común y de la intuición, cada uno con sus fortalezas y debilidades. Entonces, continuaremos en los próximos episodios hablando de otras maneras de adquirir conocimientos. Vamos a hablar del empirismo
y vamos a hablar del método científico. Bueno, muchas gracias. Espero verlos pronto en mi canal de la Filosofía Iluminante o mi podcast llamado Filosofía Iluminante. Adiós.